más que en otros, ¿sí? En toda historia clínica existen los que son los datos de afiliación, los antecedentes que nos ayudan a conocer a nuestro paciente, ¿cierto? El motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, el examen físico general y segmentario. Y lo que es más importante para mí es el comentario o análisis de toda la información que se va a recolectar. Posteriormente, el planteamiento diagnóstico y por último, las indicaciones o tratamiento a seguir. En cuanto a afiliación se refiere a los datos de identificación propiamente dichos de nuestro paciente. Desde el registro del nombre, por supuesto, la edad, sexo, fecha de nacimiento, procedencia, lugar de residencia, dirección, teléfono, religión en algunos casos, es muy importante. Entonces son datos, ¿no?, que nos dan a conocer algunos aspectos relacionados con la identificación de nuestro bebé. En pediatría resulta ser muy importante esta parte que remarco, como es que es la fuente de información. Tenemos que nosotros valorar frente a qué persona estamos en ese momento. Ciertamente, en el 95% de los casos, la madre es quien va a acompañar al bebé, al niño, al adolescente a su consulta, es quien lo lleva generalmente. Pero existe un porcentaje en el cual el paciente es acompañado por un tutor, por un tío, tía, por el mismo padre, hermano mayor, abuela, qué sé yo, que muy pocas veces sabe muchos aspectos relacionados con los antecedentes del niño. Ustedes tienen que entender que el paciente pediátrico, a diferencia del paciente adulto, a diferencia de la paciente ginecobstetra, por ejemplo, depende de alguien, depende de un tercero, ¿no es cierto?, que va a ser quien va a hablar, por así decirlo, por el paciente. Ese tercero va a ser quien nos va a dar los datos, ¿verdad? El niño, hasta la adolescencia, de pronto no va a poder referir muchas cosas relacionadas con él, muchos aspectos, ¿no? Para empezar, el lactante y el niño pues, no pueden hablar, y el niño escolar y preescolar poco o nada saben de sus antecedentes, al igual que el adolescente. Entonces, a esta edad, el paciente depende de un tercero para que nos pueda otorgar todos los datos que necesitamos. A diferencia de un adulto que pues es la fuente de informaciones primarias, es decir, a él se le pregunta todo porque al final él es el que conoce sus antecedentes y conoce el historial de su padecimiento. Bien, los antecedentes en sí a nosotros nos han de servir para hacer actividades de prevención y promoción, más allá de que nos permitan conocer algunos aspectos relacionados con enfermedades y demás. Básicamente, esta parte de la historia clínica nos ayuda a nosotros a prevenir algún tipo de enfermedad, prevenir algunas conductas que de pronto no están bien y vamos a ver que van a repercutir en el niño, para promocionar, digamos, aspectos relacionados con lo que ha de ser las vacunas, aspectos relacionados con la intervención de un desarrollo psicomotor, ¿no? Que lo vamos a ir viendo a continuación. Los primeros antecedentes que recabamos son los antecedentes perinatales. El perinato es esa etapa en la que contiene la última fase de la gestación, ¿no? Y los primeros días post nacimiento, ¿no? Es esa etapa en la que tiene relación la última fase del embarazo, el nacimiento propiamente dicho, y los primeros días de vida del recién nacido. Estos antecedentes son muy importantes, sobre todo a la hora de evaluar a un niño menor de un año, ¿sí? A un niño menor de un año, porque hasta el año de edad nosotros nos hemos de dar cuenta al momento de evaluar al niño si éste está alcanzando
su madurez física, su madurez emocional, su madurez en cuanto a desarrollo psicomotor. ¿Qué datos se levantan en este caso? Se levantan datos relacionados con la edad de la madre, muy importante, el número de gestas para cesáreas y abortos que pueda la madre referir, las semanas de gestación, ¿no es cierto?, de este paciente, si este paciente tuvo controles prenatales, si estuvo, digamos, expuesto a una complicación durante el embarazo, cómo es que la madre se alimentó, si existió algún antecedente de traumatismo, dónde fue atendido el bebé, el paciente, si hubo complicaciones durante el parto, si el paciente respiró y lloró al momento de nacer, cuál fue la calificación del Apgar, si ameritó maniobras de reanimación, si ameritó estar en la incubadora. Son antecedentes que nos sirven a nosotros para entender si acaso el paciente tuviera algún grado de retraso en el desarrollo psicomotor, que puede relacionarse con alguna complicación al momento de nacer el bebé. Por eso está ahí la importancia que nosotros debemos de saber cómo atender a un recién nacido, porque las repercusiones de una mala atención de pronto no se van a dar en ese momento, se dan un tiempo más allá, ¿no? Y eso se ve al momento de evaluar su desarrollo psicomotor y demás del paciente. Algunos problemas respiratorios también van a evitar que el niño se desarrolle adecuadamente. Algunos problemas alimenticios también ha de evitar que el niño se desarrolle adecuadamente. Entonces, para eso sirve levantar esta parte de los antecedentes. Los antecedentes inmunológicos están relacionados con la revisión de lo que es el carnet de vacunas. El carnet de vacunas yo les sé demostrar cómo es que se hace su manejo y demás, ¿sí? En la clase que nos vayamos a ver la siguiente semana. Lo vamos a conocer juntos. El desarrollo psicomotor. También, también es importante que nosotros sepamos evaluar si este niño no solo está creciendo, sino que también se está desarrollando. Desarrollar significa que el paciente, que el niño, el adolescente, sobre todo el niño, el lactante, está alcanzando esa madurez física, ¿sí? Relacionada con movimientos motores, con el lenguaje, con la adaptación, con la relación social con otros niños. Entonces tenemos que ver si está alcanzando el grado de desarrollo de acuerdo a su edad. Para esto existen diferentes tablas. Existe un tema muy bonito de desarrollo psicomotor ahí en su texto, en su libro. Si en algún momento ustedes les da la curiosidad de revisarlo, pues están ahí los hitos relacionados con un desarrollo adecuado, como que también están algunos datos relacionados con datos de alarma, ¿sí? Algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nos deben alarmar al momento de evaluar a un niño. El día de mañana, seguramente algunas de ustedes han de ser madre, quizás todas han de ser tías, quizás todas han de ser médicos de consulta de sus amigos, ¿no? Que por ahí les van a comentar y les van a preguntar, ¿sabes qué? Si quiero saber si mi guagua está desarrollándose bien, entonces pueden evaluarla con esas tablas que están ahí en el texto, como también las tablas que están en la libreta de salud infantil, que como les refiero, vamos a revisar juntos, si no es este viernes, ¿no? La siguiente clase. Con calma. Otros antecedentes importantes son los antecedentes familiares. Importante saber aspectos relacionados con el padre, con la madre, con los hermanos que pudiera tener el paciente, con los abuelos paternos y maternos, sí, aspectos relacionados con el estado de salud. Ustedes saben que hay algunas enfermedades que se consideran hereditarias, ¿no? Saben que algunos aspectos relacionados con algunas enfermedades, sobre todo del tipo de eh, alcoholismo, drogadicción, que pueden afectar el desarrollo del niño, ¿cierto? Algunas enfermedades crónicas de los padres también pueden afectar el desarrollo adecuado del niño.
Entonces nos sirve para conocer este aspecto relacionado con los familiares del bebé y nos pueden llegar a hacer entender a nosotros algunas condicionantes que pueden estar de alguna manera directa o indirectamente relacionados con algún padecimiento. También en esta parte nos interesa saber el diagnóstico de la familia. Ustedes saben al día de hoy que muchas familias están compuestas solo por un padre y el paciente, o por la madre en la mayoría de los casos y el paciente, ¿sí? A eso se llama familia disfuncional, ¿verdad? Porque solo está constituido por un progenitor, ¿no? Una familia funcional será aquella en la que pues el niño esté protegido por el padre y la madre, ¿verdad? En este momento nosotros tendremos que preguntar si existe algún grado de tipo de violencia o no dentro de la familia. Muchas veces algunas familias están sujetas a violencia, sobre todo del padre, ¿no? Quien a veces es el único proveedor económico de la familia y pues esto a veces hace creer al hombre que tiene todas las de ganar. Entonces, son aspectos que créanme que alguna vez van a interferir con el niño. Antecedentes alimenticios. En este punto, ha de haber una variación de acuerdo a la edad del niño. Se entiende que un niño hasta los 6 meses de edad, debiera, por sobre todo, alimentarse con lactancia materna exclusiva, ¿no? Solo leche materna. Pero nosotros sabemos que por las condiciones de vida al día de hoy, muchas mamás se ven obligadas a trabajar, ¿no? Se ven obligadas a trabajar. Entonces, muchos bebés menores de 6 meses, pues son alimentados de manera mixta. ¿Qué significa manera mixta? Con la propia leche materna y con, además, leche de fórmula, ¿no? La leche de lata, pues, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros conozcamos cómo se está alimentando el bebé, porque eh, se ha visto mucha relación entre estreñimiento, cuadros diarreicos, cuadros alérgicos en los bebitos, ¿no? Eh, Relacionados con la alimentación con leche de lata, por ejemplo, ¿no? A partir de los 6 meses de edad, el paciente debiera ya empezar a comer algún otro tipo de alimento, ¿no? En este caso, alimentos sólidos, vale decir papita, yuca, zanahoria, arroz, fideo y demás. Entonces, esta introducción de alimentos se va a hacer a partir de los 6 meses de edad. A esto nosotros llamamos como lactación. Para nosotros también es importante preguntar a la mamá, pues desde qué edad ya está empezando a comer o como que ya está comiendo la guagua, cómo le está yendo, porque es importante que nosotros acá cumplamos esa actividad de promoción de la salud, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que hablar con ella, orientarla, porque muchas mujeres al día de hoy, y en realidad todas las mujeres no nacen con el certificado de madre sobre el brazo, ¿no? O debajo del brazo. Bien, ya cuando el niño alcanza la edad de un año, ¿sí? Un año de edad, el niño de por sí ya es alimentado desde la olla familiar. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el niño es alimentado con la comida que la familia ha de preparar para todos los miembros, ¿no? Come de la olla familiar, a eso se refiere. Va a compartir la sopa, va a compartir un poquito del segundo, ¿no? De los alimentos que la familia. Acá, llegada a esta edad, tendremos que preguntar la cantidad y la calidad de alimentos que el niño está comenzando a ingerir. Bien. Otros antecedentes importantes también son los antecedentes personales no patológicos. Los no patológicos están relacionados con esto que es las condiciones de la vivienda, el tipo de construcción, las características de la vivienda, si este niño en la casa cuenta con los servicios básicos, si convive con animales,
Los hábitos personales del niño son muy importantes conocerlos, cada cuánto se baña, cada cuánto va al baño a hacer baño, o sea, a hacer caca o a orinar. Este, Hoy en día nos importa también saber el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar a entender de alguna manera si estos aspectos están relacionados con algún padecimiento que el niño pueda tener. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen tendencia a las alergias, ¿no? Al día de hoy se está viendo mucho de eso y se está viendo que de pronto está relacionado con la exposición a condicionantes ambientales, como es que la presencia de árboles, de mascotas, de alfombras, de peluches, por ejemplo, ¿no? Importante saber cuántas veces va al baño a defecar. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos niños al día de hoy que son estreñidos, ¿no? Son estreñidos y por ende son niños que comen poco porque ellos saben que comen, pero tienen dificultad para ir al baño. Entonces, pues, nosotros acá podemos identificar ese tipo de hallazgos, ¿no? Hay muchos niños que cada vez están acudiendo al oculista por precisamente la exposición temprana a los dispositivos electrónicos, que al día de hoy ustedes saben que es de rutina. Otro aspecto importante son los antecedentes personales patológicos, ¿sí? Conocer al día de hoy qué enfermedades crónicas existen en el paciente pediátrico es frecuente. La ciencia, la tecnología ha permitido que muchos niños cardiópatas, nefrópatas, neurópatas, neumópatas y otras enfermedades han hecho que los niños sobrevivan hasta ya mayores, incluso alcanzando la mayoría de edad. Pero durante todo ese tiempo están arrastrando enfermedades crónicas, enfermedades que supone que deben ser sometidas a ciertas terapias y que nosotros como médicos generales, nosotros como pediatras generales, tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que saber si este niño que estoy atendiendo toma alguna medicación. ¿Para qué? Para que yo le oriente, le diga si está acudiendo al control con el especialista, si ya se ha modificado la dosis. Recuerden que en la edad pediátrica lo que cambia día a día es el peso y la talla. No ha de ser lo mismo, la misma dosificación del medicamento que haya recibido hace un año y que vaya a recibir dentro de un año. Entonces, constantemente el niño tiene que reajustar su medicación, ¿no es cierto? Hay muchos papás que en el querer entender que su niño no vaya a hacerse dependiente de alguna medicación, pues no le da, ¿no? Porque no quiere que se acostumbre al medicamento. Y son esas cosas que muchas veces son las que el bebé entra en una crisis asmática, por ejemplo, en una crisis epiléptica, por ejemplo, ¿no? En un problema renal agudo, por ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. También, también importante preguntar si el niño es alérgico. Recuerden que el niño ha de ser sometido a, a la administración de medicamentos por primera vez, ¿sí? Muchas veces al niño se le va a administrar por primera vez un paracetamol, por primera vez un metamizol, por primera vez una amoxicilina. Entonces, es importante preguntar si fue la primera vez o ya tuvo el antecedente de haber tomado esta medicación y sobre todo si el niño desarrolló algún efecto adverso. Traumatismos, también importante preguntar, cirugías, hospitalizaciones, transfusiones, también, ¿no? Porque si es un pacientito crónico, seguramente este niño pues se va a internar de manera continua o intermitente, ¿cierto? Entre otros, colocamos aquí los aspectos relacionados con los antecedentes ginecológicos que ustedes dominan a esta altura más que yo, ¿no? Antecedentes relacionados con la telarca, puarca, menarca, con los ciclos menstruales, con la duración de estos, con la cantidad de estos, con el dolor que acompaña este periodo, sobre todo en las niñas que están empezando, ¿no es cierto?, con este cambio fisiológico. Ustedes, sobre todo, son las encargadas de orientarlas a ellas,
de hacerles entender que es un trastorno fisiológico normal, pero tendrán que estar atentas a cosas patológicas relacionadas sobre todo con la cantidad, el dolor, ¿no es cierto? Que a veces hacen y son el motivo de inconsulta e internación de algunas pacientitas. Otro antecedente es el psicosocial, esto relacionado sobre todo en el momento de evaluar a los adolescentes. Nosotros tenemos un acrónimo que es el GEATS, si lo leemos en esta dirección se lee como GEATS, que, que es un conjunto de abreviatura que va a evaluar condicionantes relacionadas con el hogar. Ustedes saben que la adolescencia es una etapa complicada, por así decirlo, ¿no? Complicada. Complicada porque es esta etapa en la que el adolescente, como su nombre dice, adolece de cambios físicos, de cambios de conducta, muchas veces influenciadas por su entorno que le rodea, actualmente por las redes sociales, ¿no? Este grupo está siendo sujeto de cambios hormonales y demás. De ahí que es vulnerable, ¿no? Es una etapa de mucha vulnerabilidad en la que el adolescente ha de tener muchos cambios de conducta que pueden ir para bien o pueden ir para mal. Entonces nosotros acá, si me toca a mí a evaluar a un adolescente, tengo que tener la capacidad de orientarlos si acaso algo no va bien. Bien, entonces en el hogar tendré que preguntar cómo es la relación de este adolescente con la familia. Es una etapa en la que muchos adolescentes se van a encerrar en sus habitaciones, ¿sí? No van a compartir del todo sus cosas con sus padres, ¿no? Algunos, no la mayoría, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos cómo es la relación con la familia. Conocer el grado de escolaridad, el rendimiento escolar, aspectos relacionados con el maltrato. Ustedes, mejor que yo, saben de un término como es que es el bullying, ¿no? Que se ha acuñado en estos últimos tiempos porque hemos visto denuncias incluso en las redes sociales, en la televisión, en la radio, qué sé yo, que está siendo más frecuente, ¿no? No es que no existía antes, ¿no? Pero el enfoque que se le da al día de hoy es diferente al que se le daba hace años, ¿no? ¿No? Años atrás era muy diferente el enfoque que se le daba. Pero el día de hoy, pues tenemos que conocer nosotros si al paciente que estoy evaluando es sujeto de bullying o de pronto es el maltratador, ¿verdad? Entonces también tenemos que indagar sobre esos aspectos. Aspectos relacionados sobre actividades extracurriculares también. Muchos adolescentes en esta etapa van a empezar a relacionarse con su entorno, ya van a salir de la casa, ¿cierto? Van a acudir a actividades de la iglesia, a actividades deportivas, a actividades artísticas, ¿no? Algunos niños, adolescentes ya también se van a ver obligados a trabajar, ¿no? Forman parte del digamos, de la contribución económica de la familia. Entonces, también son cosas que nosotros tenemos que indagar. Y esta última parte sobre aspectos relacionados con drogas, sexo y suicidio, ustedes saben que pues muchas influencias, sobre todo están en las redes sociales, muchas influencias de algunos amigos eh, se relacionan directamente con el cambio de comportamiento, con la curiosidad hacia estas actividades, ¿no? No es que nosotros vamos a preguntarle al niño si te has drogado, si has tenido relaciones sexuales. No, no, no. De pronto vamos a preguntar si tiene conocimiento inicial sobre estos aspectos, si conoce a alguien que de su entorno que pues tiene estos antecedentes. No. Entonces, muy importante. La depresión. La depresión, los bajones anímicos, pues son muy frecuentes, ¿no? Son muy frecuentes en esta edad. Sí, este, pero nada, estamos ahí. Recuerden que nosotros tenemos que prever por la salud física, también por la salud mental y por la salud social, ¿no es cierto? Eso es el bienestar. Entonces, tómenlo en cuenta aquello.
Muchas veces estos antecedentes que hemos recabado, sí, no van a ser levantados por nosotros al momento de evaluar a un niño, ¿sí? Lo tenemos que hacer intencionalmente. No es que la madre va a ir a contarnos toda la vida de su agua, no. Ya no está yendo al hospital para contarnos todo esto. Nosotros, nosotros somos los encargados. Ustedes van a ser las encargadas de buscar intencionalmente algún antecedente que se relacione con el padecimiento de su niño. La madre ha de acudir a nosotros con un motivo de consulta. Y ese motivo de consulta generalmente es por enfermedad, ¿no? No es que, digamos, nosotros mismos no vamos al médico de rutina, ¿verdad? Nosotros si vamos a acudir al médico es porque tenemos un padecimiento. Y nosotros vamos a que nos atiendan por nuestro padecimiento. Pero nosotros tenemos que entender que existen algunos antecedentes que se relacionan con este padecimiento. Entonces nosotros intencionalmente tenemos que hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a comprender, ¿no? Si existe alguna relación entre antecedentes y el padecimiento actual. El motivo de consulta. El motivo de consulta viene siendo la causa principal por la que la madre le trajo al niño a la consulta propiamente dicho, ¿sí? El motivo de consulta pueden ser varios, desde uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que les pueden referir. Dentro de esas 7 cosas, que como puede ser, por ejemplo, un dolor abdominal, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, malestar general, inapetencia, qué sé yo, tenemos que identificar a la principal causa, ¿sí? A la principal causa. Vamos a seguir hablando al respecto, no se preocupen, pero ese es el motivo de consulta. La historia de la enfermedad actual. Ustedes durante su formación han de encontrar varias formas, varias modalidades para levantar información relacionada al padecimiento, a esta historia de la enfermedad actual. La que yo les propongo es respondiendo a estas 5 preguntas. Importante saber desde cuándo está o ha comenzado el padecimiento en el niño, desde cuándo ha comenzado esas molestias que refiere la madre. Hacer un punto de corte en el tiempo es importante para saber la evolución y entender si estamos frente a un cuadro agudo o frente a un cuadro crónico. Porque si la molestia comenzó ya hace tiempo, pues probablemente el cuadro sea ya crónico. Si comenzó hace un par de días, probablemente el cuadro sea agudo. Importante también preguntar síntoma por síntoma. ¿Qué síntomas tiene el niño? ¿No? Desarrollar, describir cada síntoma es importante. La tos, por ejemplo, importante saber desde cuándo ha empezado, si es una tos esporádica, es una tos continua, si con la tos el niño vomita, si con la tos el niño se coloca azul, ¿cierto? Si la tos es al levantarse de la cama o está relacionada con el ejercicio físico y demás. La fiebre, si esta fiebre ha sido cuantificada, es decir, ha sido registrada con termómetro como es que debiera ser, o solamente ha sido por palpación, ¿sí? Ronquera, pongo ahí, la disfonía, desde cuándo ha aumentado la intensidad, si va acompañada de otras molestias, ¿verdad? Y para todas estas molestias, no hay madre, no existe madre, digamos, generalmente no existe madre que no hace nada con aquello. Es decir, la madre ante la tos, ante la fiebre, ha de tomar algo al niño. Por eso es que preguntamos, ¿qué le dio a tomar? No hay madre que vea sufrir a su hijo, ¿no es cierto? La madre siempre le ha de dar y seguramente a ustedes, sus mamás, sus abuelas, les han dado algo a tomar. Desde algo casero, como es que son mates, este, algunas infusiones, algunas veces medicamentos. Importante preguntar sobre esto. Y si se trata de este último, de la administración de medicamentos, también tenemos que preguntar quién le indicaba, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Y generalmente nuestro amigo farmacéutico es el primero en prescribir la dosis de un medicamento. Le dirá a la madre, ¿sabe qué, señora? Tú ahorita tienes esto, pues dale ciertas gotitas, dale tantos ml,
¿no ve? Entonces, importante saber. También puede que algún familiar que esté relacionado con el ámbito de la salud también puede indicarle la medicación. ¿Por qué pregunto quién le ha indicado? Porque tenemos que saber si esta indicación ha sido adecuada o no. Recuerden, recuerden que el niño crece, no es lo mismo que su peso de hace 3 meses atrás, de hace 6 meses atrás, de hace un año atrás. Ya en el momento que hablemos de dosificación medicamentosa, se ha de entender mejor esta parte. El entender si se ha dado una dosis adecuada o no es importante. Y por último, ¿a qué atribuye estas molestias? Toda enfermedad se debe a algún motivo, algún desencadenante. Exposición a un paciente enfermo, exposición a la ingesta de alimentos de dudosa procedencia, eh, entre otros, ¿verdad? Y por último, llegamos a la parte de lo que es el examen físico. El examen físico general y segmentario, como les han enseñado. El examen físico general vendrá desde la determinación del estado general, si es bueno, regular o malo. El estado de hidratación, el color de la piel, el estado de alerta del niño son muy importantes, ¿sí? Las medidas antropométricas, aquí también se hace el levantamiento de los signos vitales. Es por esta parte de peso, talla y signos vitales que muchos colegas no quieren ver pediátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque la variación es muchísima. No es como en adultos. En adultos, si bien existe también rangos de los signos vitales, pero no se compara con la edad pediátrica, porque estas varían, ¿no? No es lo mismo valorar a un niño lactantito menor de un año que a un preescolar de 2 años, que a un escolar de 5 años, que a un niño de 7 años, que a un adolescente de 12 años. Va variando, ¿sí? Va variando. El examen físico segmentario. Nosotros en el área pediátrica no somos ricos en semiología, ¿sí? No somos ricos porque si yo me dedicase a escribir un libro de semiología pediátrica como es que lo hay, no digo que no lo hay, pero no es tan rica como la de adultos. Ustedes básicamente un año es la que llevan semiología, ¿no es cierto? Les enseñan a explorar el cuerpo humano, generalmente el de adulto, ¿no es cierto? Nosotros en pediatría no somos tan ricos precisamente por la varianza en cuanto a edades y grupos pediátricos, ¿sí? Pero de alguna manera revisamos aspectos específicos por edad. Por ejemplo, si el bebé es menor de un año, pues tengo que revisar su fontanela, la forma del cráneo, cómo está el pelito, ¿no es cierto? Seguramente a los 2 años ya no ha de existir fontanela, pero continúo revisando si existe algún hallazgo semiológico a nivel del cuero cabelludo, por ejemplo, ¿verdad? En los ojos, la agudeza visual, ¿sí? La agudeza visual, ¿cómo la evaluamos? Generalmente a veces al niño le hacemos identificar al padre que está a cierta distancia de él, le hacemos identificar algunos peluches, le hacemos identificar algunos colores, ¿cierto? Revisamos el reflejo ocular y demás, ¿no? Para ver cómo están las pupilas. Los oídos, la agudeza auditiva, lo evaluamos ejerciendo algún tipo de bulla, ¿no es cierto? Algún tipo de bulla que haga que el niño se alerte. Hacemos la otoscopía que les han enseñado o probablemente les van a enseñar en otorrinolaringología, ¿no? Que es lo mismo, no más que con un otoscopio más pequeño. En la nariz hay que ver las características de esta, en la boca, sobre todo la faringe, el paladar, los dientes, buscando intencionalmente piezas cariadas, ¿no es cierto? La amígdala es muy frecuente este motivo de consulta en la edad infantil, porque hay muchos niños que se resfrían, y la hipertrofia amigdalar a veces está presente en estos niños. El cuello, la movilidad, la forma, el tamaño, la presencia de ganglios, muy importante a la hora de evaluar a un niño. El tórax, la simetría, los movimientos, ¿cierto? Ver si existe o no algún grado de dificultad respiratoria, como lo hemos visto ayer con la evaluación del Silverman, por ejemplo.
El abdomen, lo mismo, ver si esta es dolorosa o no a la palpación, ¿no es cierto? Describir si existe algunas visceromegalias que normalmente no debieran haber, el estudio de las extremidades, ¿sí? Deformaciones en cuanto a los ejes, muchos niños caminan hacia adentro, muchos niños caminan hacia afuera. Esas son algunas alteraciones relacionadas al eje de las extremidades, que también tenemos que estar pendientes de aquello. El estudio de los genitales, siempre con la autorización del padre, de la madre, que estén presentes al momento de la revisión de esta región, sobre todo también al momento de evaluar el ano rectal. En cuanto al estado neurológico, es importante valorar el Glasgow, la marcha, las actitudes, el comportamiento del paciente, los pares craneales, ¿verdad? Entonces, hasta acá hemos levantado aspectos relacionados con los antecedentes, relacionados con la historia de la enfermedad actual y el examen físico. Todos esos datos son ladrillos para que yo construya, ¿sí?, mi hipótesis diagnóstica. Son ladrillos que me van a servir a mí para construir mi hipótesis diagnóstica. Y a partir de esa hipótesis diagnóstica, mi planteamiento terapéutico. ¿Y dónde analizo toda esta información? En lo que yo llamo el comentario, ¿sí? El comentario, la parte del análisis. En este apartado se deberá colocar los motivos por los cuales uno está llegando a plantear el diagnóstico. ¿Se entiende? Es decir, en esta parte yo tengo que colocar todos los signos y síntomas que van a reforzar mi sospecha diagnóstica. Estos pueden ser tos, fiebre y dificultad para respirar, por ejemplo. Tengo que colocar acá todos los hallazgos físicos relevantes que me ayuden a mí a plantear mi hipótesis diagnóstica. Entre estos, por ejemplo, taquicardia, taquipnea, desaturación de oxígeno, abolición del murmullo vesicular, por ejemplo. Entonces, estos datos ya me están dando a entender un probable diagnóstico. También, por ejemplo, la disfonía o el estridor, ¿no? Son cosas que yo voy a encontrar al momento de evaluar, ¿no es cierto?, al niño. Entonces, por ejemplo, acá estoy diciendo, el niño tiene tos, fiebre, dificultad para respirar, está taquicárdico, taquipneico, tiene la saturación baja de oxígeno, existe abulsión del murmullo vesicular. Acá digo, se considera que el niño cursa con un cuadro de neumonía. ¿En base a qué? En base a los signos y síntomas y en base al examen físico. Otro ejemplo, por ejemplo, la laringitis. Digo, tiene tos, tiene dificultad para respirar, tiene taquicardia, tiene taquipnea, desaturación de oxígeno. Su voz está disfónica y además tiene estridor, ¿no? Me considero que el niño tiene una laringitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá es donde yo tengo que reflejar los motivos por los cuales estoy sospechando que el niño, ¿no?, pueda tener alguna enfermedad, en base a los signos y síntomas y el examen físico. Algunas veces en base a algunos antecedentes. Ahora bien, en pediatría, como ustedes acaban de dar su examen, por ejemplo, en la laringitis, existen escalas que nos ayudan a evaluar la gravedad de la enfermedad, ¿no? Por eso es que digo acá, para determinar la gravedad de la laringitis, por ejemplo, ¿sí?, la gravedad de la laringitis, se evalúa la escala de Taussig o la de Wesley. En su libro está la de Wesley, ¿no? Y se obtiene el siguiente puntaje, que puede darnos a entender que la laringitis es leve, que la laringitis es moderada o que la laringitis severa, de acuerdo a la puntuación en la escala que estoy evaluando. ¿Sí? En pediatría y también en algunas patologías de adultos existen tablas que utilizamos para valorar la gravedad de una enfermedad.
porque dependiendo la gravedad de una enfermedad, también hemos de plantear nuestro tratamiento. Se supone que si la enfermedad es leve, puedo tratarlo en consulta, ¿verdad? Pero si la enfermedad es grave, seguramente ha de ameritar internación, ha de ameritar transferirlo a otro nivel de atención de mayor complejidad. Hasta acá, entonces, yo me he planteado todo lo relacionado con el diagnóstico. ¿En base acá? ¿En base a qué? Perdón, en base a los signos y síntomas y en base al examen físico o a veces en base a algunos antecedentes. Una vez que yo me he planteado mi diagnóstico, tengo que plantearme el manejo. Significa, en base al diagnóstico presumible que yo tengo que acá describir qué voy a hacer con ese paciente, de acuerdo a la gravedad. De acuerdo a la gravedad, como les decía hace unos minutos atrás, yo voy a considerar transferir al paciente a otro nivel de atención. Probablemente voy a decir, no, se tiene que ir a otro hospital, señora, señor, porque la OA está grave. O se va a internar, no, no está tan grave, pero amerita internación. ¿Por qué? Porque, no, porque necesita oxígeno, porque necesita suero, qué sé yo. O de pronto el niño no está tan mal y le diré, este señor, señora, su niño lo vamos a manejar acá en consulta. Es decir, tú ahorita un resfrío común y lo que necesita es un ibuprofeno, un antigripal, un jarabe para la tos y pues nada, me lo traes a control dentro de 2 días o dentro de un día. ¿Se entiende? Entonces, en base a la gravedad que ustedes puedan ver en su niño, tendrán que plantear el tratamiento. E inicialmente el tratamiento consiste en ver dónde se va a ir el paciente, a otro hospital. Lo voy a internar, lo voy a mandar a la casa. ¿Qué tratamiento inicial le voy a dar? Antiinflamatorios, oxigenoterapia, antibiótico. Acá solo menciono cuál ha de ser mi plan. ¿Se entiende? Ya he hecho el análisis, porque hasta aquí he analizado qué es lo que voy a hacer con este niño. ¿Por qué estoy planteando? El porqué de las cosas acá se están planteando. El porqué del diagnóstico y por qué el tratamiento que estoy viendo necesario plantear en este niño. Una vez que he hecho mi análisis, ¿sí? También me ayudará a considerar algunos laboratorios, por supuesto. Acá en este punto diré, parece que este cuadro es una neumonía, porque tiene toda la cara de neumonía. Pero no está tan claro. A ver, entonces, a ver, le pediré laboratorios. Entonces, yo puedo aquí plantear laboratorios sanguíneos, laboratorios relacionados con ecografía, con radiografía de tórax, con tomografía, de acuerdo a mi sospecha diagnóstica, ¿no es cierto? Yo también me plantearé algunos laboratorios que necesite para plantear la conducta a seguir. Entonces, esta parte del comentario es la que yo generalmente califico sobre todas las cosas porque va a reflejar, ¿no es cierto?, su capacidad de análisis, capacidad de comprensión de la historia clínica. Ya para finalizar, tengo que hacer mi diagnóstico patológico, ¿no? Estaré tratando una neumonía, estaré tratando una laringitis. El diagnóstico nutricional vamos a aprender a hacerlo conmigo, no hay prisa. El diagnóstico de desarrollo psicomotor, si todos los aspectos están bien, el diagnóstico será adecuado para la edad. Si existe algún grado de retraso, el diagnóstico será retraso del lenguaje, retraso motor fino, retraso motor grueso. Y este diagnóstico que me planteé me va a ayudar a entender a mí cómo está la maduración en cuanto a desarrollo psicomotor se refiere. Posteriormente se harán las indicaciones. Ya les voy a decir cómo van a ser las primeras indicaciones para su historia clínica, su primera historia clínica. Y de aquí a 2 martes, como les habíamos quedado de acuerdo al calendario, les voy a enseñar a hacer cómo se hace esta parte. Anexos, que también les he de comentar el día jueves, que en qué consisten los anexos. Este es el desarrollo de la historia clínica pediátrica que lo hemos podido ver en este pequeño corto periodo de tiempo.
Lo que toca a continuación es, de pronto, responder algunas preguntas que ustedes puedan tener ahora.